también tengo que rendir otra materia. Las rindo a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. ¿Y vos crees que a las 5 no vas a estar desocupada? Y espero que sí, pero por las dudas le aviso. En inglés igual, o sea, yo sé que sí, capaz que sí me pueda desocupar a los 40 minutos, pero por las dudas. Bueno. Buenas tardes, profe. Disculpe, Sí. quiero preguntarle si puede repetir de vuelta lo que dijo. Yo acabo de ingresar sobre la fecha de los parciales y la recuperación. Sí, vamos a repetir. Hemos dicho que el día 20 del 11, a horas 17, o sea, el próximo viernes, vamos a rendir la recuperación del primer parcial, ¿no es cierto? El día martes 24 del 11, vamos a rendir el segundo parcial. El día 3 del 12, vamos a rendir la recuperación del segundo parcial y la recuperación integral va a ser el 8 del 3, o sea, en 2021. Eso quiero que tomen nota para que lo tengan en mente. De lo único que tenemos horario, es de la recuperación del primer parcial, que es el día 11 a horas 17. Emilia está queriendo hablar y se te... Profe, y el tema de que le puede decir, hay recuperación también dijo en marzo, ahí recuperamos lo que debemos, ¿verdad? Por ejemplo, si solamente debemos. Claro, recuperan en un solo examen los dos parciales. Ya les repito, van a tener, por ejemplo, una tanda de problemas para el primer parcial, ¿no es cierto? Que si tienen que recuperar el primer parcial, otra tanda, una segunda tanda de problemas para recuperar el segundo, y los que tengan que recuperar el parcial 1 y 2 van a tener que resolver el parcial completo. ¿Estamos? Sí, entonces resolvemos lo que debemos. O sea que ustedes tienen dos recuperaciones. Esta primera les conviene porque están cerca relativamente de haber rendido el primer parcial, o sea que algo les queda en la mente y tienen una semana para repasar, ¿no es cierto? Después tenemos el segundo parcial, que estamos hablando de otros temas, el 3 del 12, el 24 del 11, perdón, y el 3 del 12, ahí a una semana tenemos la recuperación del segundo parcial. Profe, Hola. Profe, disculpe. ¿Cuál era la nota de aprobado, la mínima? 4. Profe, ¿todas las pruebas van a ser de manera virtual, como veníamos rindiendo? Sí. Bien. Profe, ¿y la recuperación del primer parcial va a ser similar o van a extender un poco más el horario? Eso lo estoy conversando con el ingeniero Carrión. Van a ser las mismas preguntas, o sea, nosotros hemos hecho 50 preguntas, seguramente a ustedes les va a tocar ustedes tuvieron un grupo de 5 preguntas en el primero parcial. ¿Eran 5 preguntas o 10 las que tenían? 10, profe. ¿10 eran? Bueno, seguramente le va a tocar otras 10 porque
las preguntas se distribuyen por grupos de manera aleatoria, ¿no es cierto? Pero son las mismas preguntas del primer parcial. Profesor, ¿se puede recuperar para subir la nota? Recuperar para subir la nota. Claro, para la promoción o eso. Se puede, sí, se puede rendir otra vez para ver si se sube la nota. Y si te saco una nota más baja, te pongo la nota más baja, no, mentira. Ay, profe. Profe, o sea, si aprobamos la recuperación y el segundo parcial, ¿con eso ya promocionaríamos? Entiendo que sí. O sea que si en la recuperación sacan 7 o más, en el segundo parcial también entiendo que sí, que van a promocionar. Yo había escuchado que el Entonces profesor Carreón dijo que no, que necesitaríamos hacer un pequeño examen de teoría, algo así dijo. Un pequeño examen de teoría para promocionar, dice vos. Sí, justo así. Si me equivoco, alguien que me corrija, pero yo recuerdo así. Mira, en realidad los parciales, por ese tema de que cuando sacan 7 promocionan, tienen previstas 3 cosas. Problemas, o sea, algún cálculo, ¿no es cierto? Tiene preguntas de teoría y tiene preguntas de laboratorio, o sea, calcular el error relativo de tal cosa. Tiene previsto todo. Si el ingeniero Carrión le ha dicho que además tiene que rendir un parcial de teoría, un examen de teoría, eso yo no sabía. Claro, es que nosotros los ejercicios fueron prácticos todos. Y hay una compañera, profe, publicó algo que yo también estoy de acuerdo, que los 30 minutos se nos hizo poco porque eran todos ejercicios. Yo sé que no eran completos, pero eran todos prácticos. Sí, no sos el único que me ha dicho eso, otros alumnos también, y le planteé a Carrión que deberíamos ampliar esos 30 minutos que habíamos dado en el primer, porque no les da tiempo de análisis para responder. Porque hubiese sido diferente si hubiesen habido preguntas teóricas, pero eran todos ejercicios. Claro, profe, o sea, realmente se complicó bastante el tema del poco tiempo, porque no sé si teníamos 3 minutos o 2 minutos por pregunta. Sí. Y bueno, yo creo que tiene que ver más con eso, porque por lo menos yo no estaba preparada para responder todo en 3 minutos. Sí, profesor, totalmente de acuerdo. Yo comprendo y le voy a volver a plantear al ingeniero Carrión para que ampliemos un poco ese tiempo. O si no, profe, si le puede decir que cómo va a ser, porque nosotros teníamos entendido, como dijo usted, que a lo mejor iba a haber algo teórico, no era todo práctico. Si nos pudiera decir si va a tomar teoría y cómo va a ser los tiempos para que no nos sorprendamos, porque nos sorprendimos con el tiempo y estaría bueno que no vuelva a pasar así. Bueno, Meta. Empecemos, ya hemos conversado 20 minutos, empecemos a resolver el práctico, así se desocupa. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, profe. No hay por qué. Vemos lo que es la hidrostática, ¿no es cierto? Dice el problema 1, si la presión atmosférica, ¿cuál es la presión atmosférica? En definitiva, la presión atmosférica es la que nos dicen la gente que nos da el tiempo, ¿no es cierto? Los meteorólogos. Entonces dice, si la presión atmosférica P0 es igual a 10 a la quinta pascales, acuérdense que el pascal es una medida chiquita, ¿no es cierto? Es Newton sobre metro cuadrado, es una medida de presión pequeña.
¿Cuál es la altura de un barómetro de agua para leer dicha presión? Nosotros tenemos un barómetro de agua, es decir, que a este tubo lo damos vuelta, lo llenamos de agua, lo tapamos con el dedo, todo lleno de agua, y después le sacamos el dedo dentro de un recipiente de agua, ¿no es cierto? Entonces acá se produce un vacío, acá se produce una presión, una columna de presión, ¿no es cierto?, que la podemos calcular por el principio de Pascal, y acá tenemos la presión actuante, la presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, acá en esta zona deberíamos tener una situación de equilibrio de las presiones, tanto de la columna de agua como de la presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces dice, el principio de Pascal, suponiendo que la densidad y G permanecen constantes, la presión en el interior de una masa líquida es proporcional a la profundidad H. Es lo que yo les decía, ¿no es cierto? La presión en el interior de una masa líquida es proporcional a la profundidad H. Por lo tanto, y esto es lo que dice Pascal, la ley de Pascal, la presión en un punto interno de una masa líquida es igual a P0, o sea, la presión atmosférica, más la presión dada por la profundidad, que es ρGH. ¿Estamos? ¿Se comprende, no? Sí, profe. Bien. ¿Por qué pongo esas presiones de distintos colores? De la tabla de unidades de presión obtenemos la presión normal. La presión normal, la presión atmosférica normal es a nivel del mar. Y hablamos de presión normal a la presión promedio de una determinada cantidad de mediciones a nivel del mar, ¿no es cierto? Y así leemos, por eso le he puesto ahí con distintos, la P0, la presión atmosférica, ¿no es cierto? Le he puesto en azul porque esa es la unidad de presión en el sistema internacional, es igual a 105.235 pascales. Las otras dos se las puse en marrón porque son las presiones que de las lecturas que hacen la gente esta que mide el tiempo, los meteorólogos. Ellos miden la presión atmosférica, la humedad ambiente es tal, qué sé yo, la temperatura, la presión, o dicen 1012 pascales, o hectopascales, perdón, o 1013,2 milibares. En esas dos unidades de presión, los meteorólogos dictan la presión atmosférica, y todas esas son presiones normales. Por supuesto que el meteorólogo, cuando hable de hectopascales, podrá decir 113, 114,5, ¿no es cierto? Pero yo estoy hablando ahí de las presiones normales, y que son equivalentes una con otra. También es equivalente la presión de la columna de mercurio de 760 milímetros de mercurio, igual a un bar. Todas esas presiones son iguales y medidas en distintas unidades. Por otro lado, sabemos que la densidad del agua dulce es igual a 1000 kilos por metros cúbicos. Todo eso son datos, ¿no es cierto?, para que ustedes vayan entrando en tema. La presión producida por la columna de agua compensa exactamente la presión atmosférica, por lo tanto, es lo que yo les explicaba en un principio, la presión atmosférica P0 es igual a ρGH, ¿no es cierto? Pero ρGH de la atmósfera,
¿Estamos? Por lo tanto, H es igual a P0 sobre ρg. Entonces, la altura del líquido para esa presión atmosférica que dice que tiene, en el enunciado nos dice que 10,5 pascales, o sea que acá los pascales, ¿no es cierto? Profesor, disculpe que lo interrumpa, Sí. hay alumnos en la sala de espera. En la sala de espera, acá no me sale. No me sale, chico, en la sala de espera. A Brian Violeta me sale como, bueno, ahí lo acepté. Bien, volvamos al problema. La presión atmosférica, nosotros hemos dicho que acá se igualan, en este plano se igualan las presiones. La presión atmosférica P0 junto con la presión de la columna de agua, ¿no es cierto? Entonces, podemos escribir la igualdad que la presión atmosférica es igual a ρgh del líquido, despejamos el H y nos queda igual a la presión atmosférica sobre ρg. Ponemos los valores que tenemos de datos. Acá nos dan la presión atmosférica 10 a la 5 pascales, que es newton sobre metro cuadrado, sobre la densidad del agua y el G en ese lugar. Entonces la altura de agua para compensar esa presión atmosférica nos da 10,20 metros. ¿Se comprende el problema? Sí, profe. Bien. Acá tenemos otro problema en el cual tenemos un recipiente lleno de gas a presión, ¿no es cierto? Y tenemos un tubo en U que mide para medir la presión de ese tubo de gas, ¿no es cierto? Entonces dice, un manómetro de mercurio de tubos abiertos está conectado a un depósito de gas. Si la diferencia de altura de mercurio es 39 centímetros y la presión atmosférica es de 75 centímetros de mercurio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la presión absoluta del gas en el depósito? Entonces, tenemos nosotros que la densidad del mercurio es 13.534 kilogramos por metro cúbico. La presión que produce la diferencia de altura entre las columnas de mercurio es, y ahí ponemos que la presión que produce esta columna H es igual al ρ del mercurio por G por H. Entonces, reemplazando valores, tenemos la densidad del mercurio, que la tenemos de dato, por G y por H, que también tenemos de dato, que es 0,39 metros, porque nos da el dato en 39 centímetros. Entonces, la presión que realiza la diferencia de altura del mercurio es de 51.727 newton por metro cuadrado o pascales.
como una unidad chiquita, por eso da un número tan grande, 51.700. Teniendo en cuenta la equivalencia de 760 milímetros de mercurio, equivalente a 101.235 pascales, podemos hacer la determinación de la presión que está midiendo el mercurio, ¿no es cierto? Y ponemos que la presión en pascales es igual a la relación de la, esta es una relación, ¿cómo se llama? Un coeficiente de conversión unitaria, 760 milímetros de Hg sobre 101.235 pascales. Simplificamos los pascales y nos da la presión de la columna de mercurio en milímetros de mercurio y nos da 388,3 milímetros de mercurio. Esa es la presión relativa. Entonces la presión absoluta del gas en el depósito va a ser la presión absoluta, o sea, en el exterior va a ser igual a la presión atmosférica más la presión que nosotros hemos calculado en la columna de mercurio. Eso es igual a 388,3 más el dato que nos daba el problema de 75 centímetros de Hg, nos da que la presión absoluta es de 1.138,3 milímetros de mercurio. ¿Se comprende? Sí, profe. Bien. Vamos al problema 3. Acá tenemos un problema para medir la densidad de un líquido. Tenemos dos líquidos en un tubo U en el que se miden presiones, ¿no es cierto? Dice A, ¿cómo puede determinarse la densidad de un líquido no miscible con agua contando con un tubo en forma de U? Bueno, tenemos primero el caso del líquido que no es miscible con el agua, es decir, que se separa. Por ejemplo, si nosotros echamos en un tubo agua y luego echamos aceite, vamos a tener que el aceite, como tiene menor densidad, pero acá no está hablando de otro material, simplemente está hablando de un líquido que no es miscible. En el nivel O, dice, en este nivel O, las presiones de las columnas son iguales, por lo tanto tenemos la presión generada por esta columna y después la presión generada por la columna A, del líquido A, que en este caso sería el agua, ¿no es cierto? Entonces ponemos la presión hidrostática, igualamos las presiones hidrostáticas en el tubo A y en el tubo B. En el tubo A será ρ sub A por G por HA, acá está en el gráfico, en el esquema, ¿no es cierto? Igual a ρ sub B por G por HB. Ahí las presiones son iguales, por lo tanto podemos despejar la densidad del líquido B y nos da en función de la densidad del agua por la relación de altura, ¿no es cierto? Como no tenemos valores de altura, nada, la dejemos a la solución o a la respuesta así en forma indicada, ¿no? sin determinar un número. El punto B dice, bueno, es igual que el punto A, pero dice, no es posible usar un tubo en U. Perdón.
la pregunta primera era, la pregunta B, en el caso de que el líquido es miscible en agua, o sea que se mezcla, ¿cómo se determinaría la densidad? Entonces nosotros tenemos que desarrollar un método para medir, para determinar la densidad de ese líquido, ¿cierto? Entonces ponemos procedimiento, pesar una jeringa elegida para obtener el peso de la jeringa vacía. Tenemos que elegir una jeringa adecuada, ¿no es cierto? Esas jeringas grandes de 250 centímetros cúbicos, una jeringa que represente cierta cantidad para evitar errores, ¿no es cierto? Tomo una muestra de líquido B, entonces decimos, por ejemplo, llenamos la jeringa exactamente hasta donde dice 250 mililitros, ¿cierto? Pesamos nuevamente la jeringa cargada, entonces determinamos el peso del líquido en función del peso de la jeringa cargada menos la jeringa vacía, nos va a dar el peso del líquido B. Calcular la densidad del líquido de B sabiendo que delta de B es igual a M, a la masa del líquido sobre el volumen que nosotros hemos calculado con la jeringa, pero como no conocemos la masa, ponemos, o sabiendo que la masa es igual al peso B sobre G, reemplazamos esta igualdad en 1 y tenemos que la densidad del líquido B es igual al peso que hemos determinado con la balanza, el peso de B por G por el volumen del líquido B. Se comprende la determinación. Acá, si el profesor de ustedes sería un químico, usaría, en lugar de una jeringa, usaría una probeta graduada o algún contenedor, ¿cómo se llaman estos? Que son, que tienen las mediciones, no me sale la palabra. Ellos tienen distintos envases para medir volúmenes, ¿no es cierto? Yo que soy un pobre físico, les hablo de una jeringa porque he buscado un recipiente graduado, ¿no es cierto? ¿Se comprende el problema? Sí, profe. Ahí dicen en el chat probeta graduada. Probeta graduada. Yo puse probeta graduada, pero hay otros recipientes que se llaman, que es un volumen determinado de una manera muy precisa. Y los ríos también tienen para medir el caudal, ¿no es cierto? Estación de... No me sale la palabra, lamentablemente, ya me saldrá y les diré. Sí, pues como les digo, si es un líquido, si es un químico, le va a usar para determinar la densidad. Hay varios instrumentos en el laboratorio químico para determinar, ¿no es cierto?, el volumen. Pero lo importante es que comprendan el concepto, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Después tenemos un problema de presiones atmosféricas. Ustedes saben que tanto la presión como la temperatura tiene gradientes en la atmósfera, ¿no es cierto? La presión, ¿no es cierto?,
va cambiando o va disminuyendo cada 10 metros 1 milímetro de mercurio, ¿no es cierto? Si tenemos acá sobre la Tierra, sobre la vereda nuestra, 760 milímetros de mercurio, si nos elevamos 10 metros tenemos 759, si nos elevamos 10 metros más y así, y llegaríamos a los 800 metros y no tendríamos presión de mercurio. Lo cual no es cierto porque en realidad en la atmósfera hay corriente ascendente y descendente y nosotros estamos hablando de un gradiente promedio, ¿no es cierto? Por eso es tan difícil llegar a subirlo o escalar los cerros que son muy altos, porque están a 8.000 metros y ahí prácticamente no hay atmósfera, solamente unas corrientes ascendentes y con eso pueden vivir los muchachos, pero estar un ratito y volverse, porque están muy al límite de falta de presión, ¿no es cierto? Y la temperatura también. La temperatura va disminuyendo desde donde está la vereda nuestra o el piso, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros estamos ahora a 20 grados centígrados acá en el piso. Si subimos 300 metros, baja la temperatura a 2 grados. Subimos otros 300 metros, otros 2 grados baja. Si subimos 3.000 metros, la temperatura baja a 20 grados. O sea que si tenemos en el piso nuestro, en la vereda, 20 grados, subimos 3.000 metros y tenemos 0 grados centígrados. Subimos 3.000 metros más y tenemos menos 20 grados centígrados y subimos 3.000 metros más, tenemos menos 40 grados centígrados, ¿cierto? O sea que la presión y la temperatura, hay un gradiente atmosférico y eso lo conocen perfectamente los meteorólogos y los pilotos de avión. Ellos tienen en la mente, siempre están considerando esa situación. Bien. Problema 4 dice, a la altura de 10 kilómetros, o sea, 10.000 metros, sobre el nivel del mar, la presión atmosférica, bueno, acá le da una presión más alta que el gradiente que yo le he dado, pero yo le dije que la temperatura mía es estadística y es un promedio. Pero el problema dice que hay 210 milímetros de Hg. ¿Cuál es la fuerza normal resultante sobre una ventana, la ventana de un avión, de 600 centímetros cuadrados de un avión que vuela a esa altura, a 10.000 metros? La presión dentro de la nave, como tiene que ser, es de 760 milímetros, porque a los aviones se los presuriza casualmente para que a la gente no le falte el aire, ¿no es cierto? O sea que en el interior el avión tiene la presión atmosférica normal y en el exterior tiene la presión, que va disminuyendo por la altura. Entonces, la superficie de la ventana es 600 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Y la ponemos a la superficie en metros cuadrados para trabajar con el sistema internacional. La delta de P, o sea, la diferencia de presión en el interior y en el exterior, en el interior tenemos la presión atmosférica normal menos la del exterior y tenemos esa diferencia de presión, el milímetro de mercurio. A la presión obtenida la convertimos en pascales, ¿no es cierto?, para seguir con el sistema internacional. O sea que el delta de P en milímetros de mercurio, hacemos la conversión unitaria, ¿no es cierto?, hemos usado la equivalencia del problema anterior, 101.235 pascales sobre 760 milímetros. Son presiones equivalentes, por eso es un coeficiente de conversión unitario,
simplificamos los milímetros de HG y nos queda el delta de P, la diferencia de presión de un lado y del otro lado de la ventanilla, igual a 73.262 pascales. En función de esa diferencia de presión que hay en una cara y en la otra del vidrio, la fuerza normal en la ventana del avión va a ser igual, fuerza es igual a delta de P por el área de la ventana, entonces igual a 73.262 por 0,6 metros cuadrados, y la fuerza es de 4.395 newtons. O sea que estamos hablando de 400 kilos, si ustedes están más familiarizados con los datos en kilos. Como ustedes se pesan en la balanza en kilos, bueno, esto 4.395 son casi 400 kilos. ¿Se comprende? Sí, pero quería preguntarle, para el parcial, ¿va a estática? ¿Cómo? ¿Para el parcial va qué? Si va este TP. Para el segundo parcial. Ustedes en el primer parcial ya lo tienen hecho, ya lo saben, va hasta dinámica, y a partir de dinámica, cantidad, impulso, cantidad de movimiento, trabajo, energía mecánica, o sea, después de dinámica van los temas, y este tema también va. Y es probable, creo que habló con alguno de ustedes, el ingeniero Carrión, que no va a ingresar al segundo parcial hidrodinámica, pero sí va a ingresar si es que van a una recuperación o tienen que rendir examen, ¿no es cierto? Claro, entonces iría hidrostática, pero no hidrodinámica. En el segundo parcial. En el segundo parcial. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Seguramente a través de Luciana y de otra compañera, que no me ha quedado el nombre, nos vamos a dar datos, comunicaciones, por ejemplo, duración del parcial, cualquier novedad la vamos a estar comentando. Que tengan un lindo fin de semana, chicos. Bueno, profe, muchas gracias. Que anden bien. Bueno, profe, que esté bien. Buen fin de semana. Igualmente, que anden bien. Luego, profe. Adiós, que te vaya bien.